Café con Noticias, continuamos con más. Vamos ahora a entrevistar a Walter Gutiérrez, él es defensor del pueblo, para comentar junto con mis compañeras respecto a la inmunidad parlamentaria, esta reforma en la cual hemos visto ya que en los últimos días diversas opiniones de diversas fuentes ya hablan sobre la reconsideración de los votos, teniendo en cuenta lo que se aprobó en la primera votación en el Parlamento. Doctor Gutiérrez, bienvenido. Buenos días, encantado de saludarlos. Sí, doctor Gutiérrez, quisiera iniciar consultándole cuál es el panorama que usted puede observar respecto a esta reforma de inmunidad parlamentaria. Ya se están algunas voces desde el Parlamento están dialogando, analizando reconsiderar el voto. ¿Cómo toma usted esto, teniendo en cuenta que además hoy, por ejemplo, se va a ver ya una reforma que es sobre el impedimento para postular respecto a personas sentenciadas por delitos dolosos? ¿Cómo ve usted la posibilidad de que se pueda no aceptar en segunda votación esta reforma de inmunidad parlamentaria? Me parece muy positivo, pero permítame, por favor, dada la gran cobertura que tiene TVPU, para hacer un pedido, más que pedido, una demanda. El día de ayer la Defensoría del Pueblo sacó un comunicado solicitando que el gobierno reparta mascarillas a todos los ciudadanos. Hemos entrado a una nueva etapa donde va a haber mucha más movilidad y por lo tanto el contagio puede escalar significativamente. Y está demostrado que la mascarilla no solamente evita el contagio, sino que además nos pone en una posición de no estar expuesto a tener que acudir a los hospitales y eventualmente pasar por una situación crítica. Las cifras son enormes. Mire usted, en la Universidad de Washington han hecho un informe donde señalan que en América Latina las mascarillas podrían salvar más de 500.000 de vidas. Y en el Perú estamos hablando que podrían evitar contagiarse centenares de miles y podrían salvarse la vida de decenas de miles. De manera que esto es urgente, hay que repartir mascarillas, el uso debe ser universal y prolongado en el tiempo hasta terminar la cuarentena. Esto debe formar parte de la estrategia del gobierno en esta nueva etapa. De manera que aprovecho, como decía, este espacio para subrayar, para remarcar la urgencia, la necesidad de que el Estado reparta gratuitamente las mascarillas a todos los pobladores del Perú. Así, doctor, es muy importante lo que usted menciona, ¿no? Que las mascarillas también se repartan porque es un medio importante, una herramienta importante para evitar los contagios. Hemos visto también en las mañanas las personas trasladándose en los paraderos y es importante que estén bien protegidas. Si me permite, doctor Gutiérrez, volviendo al tema que planteaba al inicio, su opinión respecto al panorama sobre esta reforma de inmunidad parlamentaria. ¿Cómo ve usted lo que ha ocurrido en los últimos días? Esta intención de poder reconsiderar el voto en la segunda votación, valga la redundancia, en el Parlamento. Bueno, positivo, muy positivo, porque justamente lo que la sociedad reclamaba, la academia, las demás instituciones estatales exigíamos era que exista un amplio, plural y participativo debate. Y en efecto, ya hemos escuchado no una, sino varias voces, el propio presidente del Congreso ha señalado que van a entrar a una etapa de reflexión, porque reformar la Constitución no es poca cosa, y mucho menos una reforma que puede desequilibrar el balance de poderes en el país. De modo que es muy positivo, y esto no hay que olvidar que nace del Consejo de Estado, no hay que olvidar que nace de una reunión que tuvimos el día miércoles, me parece, la semana pasada, donde estuvimos las autoridades y tanto el presidente como el presidente del Congreso dieron muestras de madurez y reconocimiento también de algunos errores, y el resultado es el que estamos viendo. Sí, doctor Gutiérrez, si me permite, hoy se vería en el Congreso también otra reforma muy importante que es respecto a los impedimentos para que puedan postular personas que hayan recibido sentencia en primera instancia. ¿Cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo respecto a esta reforma que también podría aprobarse hoy en segunda votación y sería la primera
reforma de este Parlamento en aprobarse? Bueno, esa es una reforma clave, es una reforma fundamental, porque tiene como propósito proscribir, señalar impedimentos para personas que tengan condenas en primera instancia por delitos dolosos, pero no solamente postular al cargo por elección, sino también para formar parte de los más altos cargos del Estado. De modo que es muy positivo, yo tengo la expectativa de que el día de hoy se consiga la segunda votación y consigamos esta reforma. Doctor Gutiérrez, usted se ha referido a su participación en el Consejo de Estado la semana pasada y ha compartido además ya públicamente el ánimo de apertura por parte de los poderes del Estado. Ahora, ¿qué rol van a jugar básicamente aquí el legislativo, de donde vienen las propuestas y las modificaciones, para tener una mejor elección en el 2021? Por lo pronto definir, por ejemplo, los parámetros de las elecciones internas o colocar los topes a nivel de la inscripción de los partidos políticos, ¿podría ser otra de las reformas prioritarias? Bueno, para nosotros es un cambio clave el voto, todo lo que se refiere al voto preferencial, porque el voto preferencial debilita severamente a los partidos políticos, y gran parte de los problemas que hemos tenido y que tenemos aún en el legislativo tienen como origen el voto preferencial. De manera que este es un cambio que sería importante se materialice, pero tampoco hay que perder de vista que estamos a 9 meses de las elecciones. Y organizar elecciones no es algo fácil, se requiere bastante previsión, organización y capacidad de ejecución. Por ejemplo, mientras han estado estacionados en discusiones políticas, todavía no tenemos designada a la persona que va a ser jefe de la RENIEC, al jefe de la OMPE, tampoco el representante o los representantes de la Fiscalía, por ejemplo, en el Jurado Nacional de Elecciones y en el Poder Judicial, y del Poder Judicial también, ¿no? Entonces tenemos todavía una agenda muy larga. Hay que demandarle a los partidos políticos que hagan planteamientos que además aterricen en cuestiones concretas, y también al nuevo Parlamento, porque vamos a tener un nuevo Parlamento, y miren los problemas que hemos tenido. Entonces, no es posible que lleguemos con un Parlamento cuya agenda desconozcamos, y cada vez que hay cambio de junta directiva, aparece una nueva agenda y estamos, digamos, a golpe de coyuntura. Claro, un poco a merced, ¿no?, de los conflictos internos. Doctor Gutiérrez, hablando de la idoneidad que se necesita de los organismos electorales, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones y los próximos representantes, se habla de una serie de modificaciones en medio de una pandemia, extender el horario de votación, plantear la elección en 2 días. ¿Cuál es la postura de la Defensoría? Precisamente, esos son unos temas los que usted está planteando que hay que abordar, porque hay que ver qué significa votar en 2 días, porque ahí van a haber problemas, como por ejemplo los que votaron el primer día. ¿Qué se hace con esos votos? ¿Se van a custodiar, se van a contabilizar, se van a lacrar, se van a hacer públicos? ¿Qué hace con los que votaron el primer día? ¿No es cierto? ¿Y qué implicancias tiene que se haga en 2 días? O que se extienda la votación, ¿no es cierto? Haya, digamos, unas hora y media o antes y hora y media después, o 2 horas antes o 2 horas después. Pero no hay que olvidar que vamos a tener una elección en plena pandemia todavía, no es que haya terminado. Por ello, entonces, ¿está en desacuerdo de estas medidas? Va a significar, ¿O lo que estoy tratando más profundo? No, lo que pasa es que esto no se trata de blanco y negro, no se trata de estar en desacuerdo, en desacuerdo. Primero le estoy planteando los problemas que vamos a tener. Le voy a plantear un problema aún que puede ser mucho más grave. Dado que la votación es por definición un acto multitudinario, y tal vez para abril del 2021 todavía no tengamos solucionado la pandemia, mucha gente va a tomar la decisión de no ir. Entonces podríamos estar frente a
el Parlamento y el gobierno con menos votación, porque va a haber un ausentismo tremendo. Claro. Entonces, todas estas situaciones, antes de decir va a ser blanco o negro y tomar una posición, todas estas posiciones tienen que discutirse. Estamos a 9 meses. La posición de la Defensoría es que todos estos temas tienen que discutirse, tienen que debatirse, tienen que deliberarse y a partir de ahí tomar decisiones, pero urgentes. Claro, y en ¿no? ese sentido... No podemos esperar 3 meses o 2 meses a las elecciones y recién ponernos a discutir. De ahí la importancia del Consejo de Estado, que este es uno de los temas de la agenda que se ha impuesto el Consejo de Estado. Ahora, es cierto que en esta situación las cosas cambian muy rápido, de día a día, semana a semana, y podríamos estar en otra situación. Hay que estar un poquito más cerca para analizar a ciencia cierta, pero considerando que ya se está previendo que vamos a estar en pandemia, ¿sería aconsejable mantener el voto obligatorio para las personas, considerando que algunos, como usted dice, podrían no querer asistir a las urnas para cuidar su salud? Precisamente, o sea, usted está planteando, yo creo que lo importante en este momento se trata de tener las preguntas correctas, no las respuestas equivocadas. A menudo nos apresuramos en querer tener las respuestas sin conocer claramente los problemas. La posición de la Defensoría del Pueblo es que inventaríamos todos los problemas, veamos las implicancias de las distintas alternativas de solución y a partir de ahí tomemos una solución. Yo no estoy en este momento en posición de decirle, aunque en lo personal y en lo particular siempre he creído en el voto voluntario, pero no estoy en este momento en posición de decirle institucionalmente esta es la posición de la Defensoría del Pueblo, porque como usted bien ha dicho, los contextos, las circunstancias cambian y tal vez en este momento no sea precisamente lo más conveniente y habría que buscar otra alternativa de solución. Ahora, se están debatiendo medidas en el Parlamento para implementarse en estas elecciones y nosotros ya tenemos la experiencia de elecciones anteriores donde los cambios muy cerca de una elección han generado confusión, que se tomen medidas a discreción del Jurado Nacional de Elecciones, reclamos por parte de candidatos, tachas, algunas circunstancias complicadas que de alguna manera hacen que el proceso no sea tan claro para todos los participantes. ¿Existe el peligro de que ocurra eso si es que continuamos empujando por aprobar estas medidas como la paridad y la alternancia, que si bien son muy buenas, podrían estar muy cerca a la fecha? Bueno, a ver, estamos cerca, pero tampoco es que estemos tan cerca. Han habido oportunidades en que la legislación peruana permitía cambios 6 meses antes. Eso era muy pronto porque no permitía, como hemos dicho hace un momento, la organización, la coordinación, la implementación de esas normas. Y se generaba una serie de incertidumbres. Hoy día estamos en una situación inédita, completamente diferente, porque es una elección que no va a ser una elección ordinaria, va a ser una elección en el marco de la pandemia. Y por eso sí es importante tomar algunas medidas, las que usted menciona y otras que tienen que ver con la operatividad. Créame que hoy una de las preocupaciones más urgentes que deberíamos tener es la operatividad. Es decir, el cómo se van a realizar las elecciones, cómo garantizamos tener las elecciones transparentes y luego representantes legítimamente elegidos, es decir, debidamente respaldados para que puedan tener un buen gobierno. Bien, doctor Gutiérrez, muchas gracias por su tiempo. Es importante lo que mencionaba el defensor del pueblo, compañeras, teniendo en cuenta las elecciones del próximo año, que van a ser atípicas probablemente por la situación de estado de emergencia o en medio del contexto de la pandemia. Hay que fortalecer las instituciones y justamente sobre ello nos daba algunas declaraciones el defensor del pueblo. Ahora, Tanús, yo me quedo pensando, Alejandra también, en cómo van a ser los mítines en esta nueva
forma de vida. Imagino que las redes sociales nos invadirán de política porque la presencia multitudinaria no está permitida. Ojo que hay la emergencia sanitaria todavía vigente hasta el 7 de septiembre. Claro. Así que imagínense en esa circunstancia, ¿no? Esto hará que definitivamente los medios virtuales cobren relevancia, pero también hay otros peligros asociados. Ya hemos visto las campañas de desinformación. El presidente Donald Trump es presidente hoy debido a una estrategia de desinformación. Ya se ha establecido, patrocinada por el gobierno ruso. ¿Cuántas cosas pueden surgir en un escenario? Tenemos que tomar medidas preventivas. Sí, Alejandra, es importante fortalecer a las instituciones y también tener en cuenta los roles claves de cada uno de los ciudadanos para las próximas elecciones. Esto ha sido Café con Noticias. Muchas gracias por acompañarnos.